primera imagen del día, mirando al tiempo, concretamente a la isla del Hierro, esto es Tifirabe, en Valverde. Observamos el cielo cubierto, una cierta brisa y unos 16 grados. Lo cierto, estamos ansiosos porque llueva, estamos tan necesitados de agua que estamos atentos al cielo y a esas previsiones que indican que va a llover con fuerza a partir de esta tarde y sobre todo durante el fin de semana. ¿Qué estamos observando en primer lugar? Pues que sopla el viento en algunos puntos como La Gomera, luego donde vamos a estar en directo. Todo el archipiélago está en prealerta por fenómenos costeros, pero ya ven que desde la isla del Meridiano por el momento no se ve la tan ansiada lluvia. ¿Qué tal? Buenos días. El acceso a la vivienda se ha convertido en una de las mayores preocupaciones para la población, que encuentra precios imposibles en la venta y cada vez menos viviendas disponibles en el alquiler, que además también ha multiplicado sus precios. El gobierno prevé incorporar al mercado viviendas vacías a través de distintas iniciativas, pero ¿existen tantas viviendas vacías como se piensa? Y si las hay, ¿se siente seguro el propietario al ponerlas en alquiler? Una situación de la vivienda que se ha convertido en uno de los principales, si no el principal, problema de los canarios y las canarias. Al final estamos ante el clásico problema de oferta y demanda. Hay más interés por comprar o alquilar que viviendas disponibles y esto encarece los precios. A largo plazo se plantea la construcción de más inmuebles, pero sería más rápido que se pusieran en el mercado las viviendas vacías o las que requieren rehabilitación. Ha pasado además casi un año de la entrada en vigor de la ley de vivienda, pero en el momento no se observan grandes cambios, aunque sí una necesidad, la de vivienda, que sigue creciendo. Hay novedades con las supuestas irregularidades en los distintos casos relacionados con la compra de mascarillas. Del primero de los casos, el llamado caso mascarilla, aquí en nuestra comunidad autónoma, la Fiscalía Europea ha ampliado la lista de investigados por comprar productos de este tipo por valor de 4 millones de euros, que nunca llegaron a las islas. Según publican varios medios, como Canarias 7 o El Mundo, el fiscal ha citado a declarar, entre otros, al que fuera director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez. La Fiscalía Europea tiene abierta esta investigación porque se utilizaron fondos comunitarios en ese expediente. Bueno, justamente sobre este caso, el Parlamento de Canarias aprobó ayer por unanimidad crear una comisión de investigación sobre este tema. Ahí están precisamente los representantes del Partido Popular y Coalición Canaria presentando la documentación para esa comisión. Y en el Congreso de los Diputados, también ayer, el Partido Popular presentaba una moción en la que reclama al expresidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, que asuma responsabilidades políticas por la compra de material sanitario durante la pandemia. En este caso se refieren al caso Koldo. Los socialistas rechazaron la iniciativa y defendieron la gestión del ahora ministro de Política Territorial. Bueno, esta misma mañana en el Congreso se ha aprobado por mayoría, con la abstención del PP y el voto en contra de Vox, crear una comisión de investigación sobre presuntos casos de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia y que empezará investigando el llamado caso Koldo. Se trata de la tercera comisión de investigación tras las creadas en el Senado y en el Parlamento Balear. Señor Koldo, ¿es cierto que usted pagaba con billetes de 500 las fiestas del señor Ábalos en Canarias? Señor Ábalos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo ha pasado estas semanas? Bueno, y si se preguntan cuál será el voto del ministro Ábalos, del exministro Ábalos, expulsado al grupo mixto por sus vínculos con el principal sospechoso de la trama, su voto es favorable a esa comisión. Al menos eso ha asegurado los medios a su entrada en el Congreso. ¿Cómo ha pasado estas semanas? Señor Ábalos, ¿qué va a votar en esta comisión que se ha creado por este caso? Bueno, hasta ahora continúa reunido el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, que justo hoy va a votar previsiblemente un informe contrario a la amnistía. Vamos a estar muy pendientes de la decisión final porque esa medida tendría consecuencias sobre los planes del Gobierno en la tramitación de la ley que pretendía ser rápida, pues ya no podrá evitar los informes consultivos. Se someterán a votación dos textos diferentes. Fuentes del Consejo aseguran que con toda probabilidad la mayoría de vocales apoyará el redactado por el vocal conservador Wenceslao Olea, contrario a la amnistía, y no el que ha presentado la progresista Mar Cabrejas, que sí la avala.
Bueno, y para hoy se espera la posible entrada de la fianza, cifrada en 1 millón de euros, pues pondría en libertad al futbolista Dani Alves. Nos están llegando imágenes precisamente en directo de la prisión, de donde podría quedar en libertad. Saldría de esa prisión, la de Cambrils, en Barcelona, en el momento en que se haga efectivo el pago. El futbolista brasileño está condenado a 4 años y medio de prisión por agresión sexual. Además de depositar esa fianza, Alves deberá cumplir otras condiciones, como dejar su pasaporte en custodia. Los magistrados consideran que persiste cierto riesgo de fuga y por eso le han retirado los 2 pasaportes, tiene el español y el brasileño, y le han obligado a comparecer una vez por semana en la audiencia de Barcelona. Y mientras se espera por la salida de Alves, en Brasil otro futbolista, Robinho, condenado a 9 años por una violación en Italia, tendrá que cumplir la pena en su país, que no tiene extradición con Italia. Nos da todos los detalles Dan Sister desde Sao Paulo. Hola, saludos. Robinho había sido condenado en Italia a 9 años de prisión tras participar en una violación sexual grupal en el año 2013 cuando jugaba en el Milán. Sin embargo, Brasil no extradita a sus nacionales, lo que llevó a los italianos a solicitar su encarcelamiento en su país de origen. El brasileño de 40 años ha vivido en libertad en el litoral del estado de Sao Paulo. El ex delantero dijo que fue sentenciado injustamente por algo que no ocurrió. Él rechazó que la víctima, una albanesa de 22 años, estuviera ebria al momento del acto. El Superior Tribunal de Justicia no consideró eso. En la capital federal, Brasília, 9 jueces votaron por su condena. Trata-se de uma questão, acima de tudo, de direitos humanos das mulheres. Y 2 votaron en contra. Así decidieron que él debe ser arrestado pronto, mientras la defensa de Robinho intentará apelar a esta decisión. Con esta derrota en la justicia, se le acabó el espacio. Desde Brasil, Dan Sister para Televisión Canaria. Vuelve a estar en la diana judicial Luis Rubiales, esta vez por la firma de presuntos contratos irregulares. El expresidente de la Federación Española de Fútbol ha confirmado que volverá a España el 6 de abril y que estará a plena disposición de la justicia. Todo a través de un escrito presentado por su abogada, porque Rubiales se encuentra en la República Dominicana. En las últimas horas hemos conocido que la Guardia Civil ha registrado su vivienda en Granada, además de la sede de la Federación de Fútbol y otros inmuebles. Vale, listo. Asomamos a Oriente Próximo, en plena tensión de la Casa Blanca con Netanyahu, el primer ministro israelí. Estados Unidos ha presentado una resolución ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para pedir un alto el fuego inmediato en Gaza. La advertencia de Biden contra la ofensiva sobre Rafah amplía la brecha con el gobierno israelí, pero no detiene los planes del primer ministro. Israel y Hamás reanudan las conversaciones en Qatar. Las conversaciones para un alto el fuego en Gaza continúan en Qatar, aunque de momento sin éxito. Netanyahu mantiene su plan para una incursión terrestre en Rafah. No tenemos alternativa si queremos eliminar a Hamás, ha afirmado el primer ministro israelí, aunque reconoce que la ofensiva llevará algún tiempo. En este enclave, en el sur de la franja, se refugian 1,5 millones de palestinos desplazados, entre ellos 600.000 niños. Se enfrentan a los bombardeos y la hambruna. UNICEF advierte que una incursión en la franja tendría consecuencias catastróficas para la salud de los gazatíes. Y Naciones Unidas reclama actuar de inmediato antes de que sea demasiado tarde. Guterres se ha mostrado profundamente alarmado por el asedio de las tropas hebreas a los hospitales. Estas son imágenes de la operación militar en el centro de Al-Shifa. Aquí se esconden muchos combatientes de Hamás, ha dicho su portavoz, y ha informado de que se han detenido a más de 300 sospechosos en las últimas horas, 600 en 4 días. La Organización Mundial de la Salud ha documentado 410 ataques contra el sistema sanitario en Gaza desde el pasado 7 de octubre, causando cientos de víctimas, dañando un centenar de instalaciones y afectando a decenas de ambulancias.
5 muertos en Kharkov, unos 10 heridos en un ataque a Kiev y Europa buscando cómo financiar su ayuda a Ucrania. Es lo que hemos visto en las últimas 24 horas en torno a la guerra entre Rusia y Ucrania. Después de las bombas están los efectos. Estos son parte de los que ha dejado el último ataque de Rusia sobre la capital de Ucrania, Kiev. Son los efectos sobre las cosas, luego están los efectos en las ideas. Для тієї заспокоїли, це її навіть не просто трусило, її прям підкидувало ось так. Це дуже страшно. Esto no es miedo, esto es odio. Odio a toda Rusia, dice esta mujer mientras abraza a su hijo. 10 heridos en este ataque en Kiev. Від російської ракети у Харкові сьогодні 5 людей загинули. Мої співчуття усім рідним та близьким. Y de esta forma el propio Zelensky anunciaba y daba las condolencias por la muerte de 5 personas en un ataque en Kharkov. Y mientras en Europa se busca cómo financiar la ayuda a Ucrania. Your soldiers don't fight with banknotes. They need physical arms. Los soldados no luchan con anotaciones bancarias, necesitan armas. Así resume la propuesta que lanza Josep Borrell para comprar armamento con los 3.000 millones de euros que retiene Europa a Rusia cada año. Ya hay países como Bélgica que apoyan esta propuesta. Mientras, la guerra sigue regresando a la capital de Ucrania tras casi 2 meses sin ser atacada. Y con este mensaje en la red X se despide Javier Colás, de 12 años de trabajo en Rusia. Apenas ha tenido, como él mismo dice, 24 horas para abandonar el país tras no serle renovado su visado como periodista. Un corresponsal señala debe ser alguien que escribe sobre el gobierno como si el gobierno no le vigilase. Esto a partir de hoy ya no va a ser posible para este periodista obligado a abandonar Rusia. Allí seguimos porque 13 mineros siguen atrapados desde el pasado lunes en una mina de oro en la región de Amur, en el Extremo Oriente. Pocos avances se han logrado en estas 72 horas tras el derrumbe por parte de los servicios de emergencia que tratan de llegar hasta los trabajadores atrapados a unos 125 metros de profundidad. En otra noticia política, en Europa ha dimitido por sorpresa el primer ministro irlandés, Leo Varadkar. Según ha declarado el propio Ejecutivo, sus motivos son personales y políticos. La decisión la ha tomado pocos meses de las elecciones europeas, a menos de un año de las generales, después de la derrota de sus 2 referéndum encaminados a modernizar el concepto de familia y el papel de la mujer en la sociedad irlandesa. Esta dimisión no será efectiva hasta mediados de abril, cuando su partido, el centro-derechista Fine Gael, elija un nuevo líder para sustituirlo. La tasa de mortalidad en menores de 5 años ha caído a la mitad desde el año 2000 en todo el mundo. En principio es una buena noticia que señala un mejor acceso al sistema sanitario. Sin embargo, todavía estamos lejos de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Se estima que en 2030 en todo el mundo morirán 35 millones de niños y niñas antes de cumplir los 5 años. En esta localidad de Malawi, las sanitarias controlan el peso de los bebés y enseñan a las familias cómo proteger su salud. También administran la vacuna contra la malaria. Es una vacuna muy útil y estas personas están ahorrando dinero que solían gastar en medicamentos cuando los niños se enfermaban, dice esta sanitaria. Es como si ya hubieran sentado una buena base, dice esta madre. Una veintena de países africanos se suman este año a la campaña de vacunación contra la malaria. Y es que el acceso al sistema sanitario es clave para evitar el desarrollo de enfermedades. Desde el año 2000, la tasa de mortalidad en menores de 5 años ha caído a la mitad en todo el mundo. En países como Malawi, el descenso ha sido del 75%. Pero estas cifras todavía están lejos de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. UNICEF estima que en 2030 en todo el mundo morirán 35 millones de niños y niñas antes de cumplir los 5 años, especialmente en el sur de Asia y en África subsahariana. Senegal celebra elecciones este fin de semana, con un clima mucho más abierto políticamente de lo que se barruntaba cuando el actual gobierno encarceló a los líderes opositores y posteriormente suspendió los comicios. La división de poderes en aquel país ha sido lo suficientemente fuerte como para resistir la presión gubernativa y que el judicial obligue al Ejecutivo a adelantar al máximo estos comicios, con la oposición en la calle además. ¿Es la antesala de un cambio de gobierno?
a comprobar cuál es el ambiente ahora mismo y qué puede ocurrir este fin de semana. Hablamos con Ngon Ndiaye, es periodista, nacida en Lanzarote, por cierto, con raíces senegalesas. De hecho, el mes pasado estuvo en Senegal cubriendo la crisis política en aquel país. ¿Qué tal, Ngon? Ahora te pillamos en Madrid, ¿verdad? Sí, buenos días, Roberto. Sí, ahora mismo ya de vuelta en Madrid, siguiendo la situación con otros periodistas con los que sigo en contacto. Bueno, ha vivido usted en su país de origen un último mes apasionante políticamente, ¿no? Sobre todo con la celebración, la liberación de los miembros más relevantes de la oposición. ¿Cómo ha influido esto en la campaña electoral? Sí, se están viviendo días muy intensos, muy bonitos también, porque se ve al pueblo senegalés súper unidos, todos en las calles, aclamando que la lucha continúa, porque para el pueblo senegalés este domingo, que al fin será electoral, será como un día de liberación. Al final, los excarcelados Ousmane Sonko, acusado de complot contra el Estado e insurrección, y Bassirou Diomaye Faye, que fue también acusado de ultraje al sistema judicial por haber criticado en redes sociales a jueces en Senegal. Al haber un contexto tan tenso, tan controlado, que el pueblo no estaba de acuerdo con todo lo que se estaba haciendo, al fin van a poder decidir entre los 19 candidatos que hay. Ellos dos son los favoritos, son los miembros del partido PASTEF, que es el partido de patriotas africanos de Senegal por el trabajo, la ética y la fraternidad. Tienen un discurso rupturista y anticolonialista, y en estos últimos años de gobierno el pueblo ha estado bastante descontento, entonces lo ve como una liberación, porque no están para nada de acuerdo ni con las políticas ni con las actuaciones de Macky Sall. Ngon, en principio esto parece que no era el plan de Macky Sall, que había retrasado las elecciones, que de una u otra manera había conseguido la encarcelación de la oposición. ¿Hasta qué punto crees que ha influido la comunidad senegalesa que está fuera del país para forzar a Sall a cambiar sus planes de inmediato? Pues en lo que se refiere a España, sí es verdad que aquí en la península se ha movilizado, sobre todo en Barcelona. Han habido muchas manifestaciones y protestas durante el mes de febrero, que fue cuando Macky Sall decidió anular las elecciones sin dar fecha, cuando tenía que abandonar su puesto antes del 2 de abril. Y yo creo que al final las tensiones y todo lo que se ha hablado en Europa de lo que está pasando en Senegal, junto con la presión, porque yo creo que más que los actores que están fuera de Senegal, ha sido el propio pueblo senegalés, y países como Estados Unidos también ha intervenido forzando al presidente a convocar elecciones, y fue el Consejo Constitucional cuando el pasado, si no recuerdo mal, la primera semana de marzo obligó a que celebraran las elecciones. Y le dijo que tenía que abandonar el 2 de abril su puesto y convocar elecciones antes del 31 de marzo. Entonces, visto lo visto, la situación tal y como está, ¿quién cree que va a ganar las elecciones? Por lo que ha podido observar, por las vibraciones que le están llegando de allí. Hay un claro favoritismo hacia el PASTEF, hacia el partido del fundador Ousmane Sonko y el cofundador Bassirou Diomaye Faye. Sí es verdad que también hay otro candidato, Khalifa Sall, el antiguo alcalde de Dakar, que también tiene sus seguidores, pero tiene un bajo porcentaje a la hora de representación. Sí fueron los segundos en las elecciones de 2019, pero ahora con el surgimiento del PASTEF, yo me atrevería a afirmar que probablemente gane las elecciones este domingo el PASTEF. Bueno, pues ahí nos quedamos con esa quiniela. Ngon Ndiaye, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Buenos días, chao. Bueno, pues vamos a estar muy atentos a lo que ocurra en esas elecciones este fin de semana y en estos días, en estas jornadas previas a la jornada electoral. Pero comenzábamos el programa escuchando al consejero de Obras Públicas de Canarias decir que el de la vivienda se ha convertido en el principal problema para la ciudadanía. Es muy difícil comprar por los precios y los alquileres tampoco son asequibles.
todas las administraciones están intentando dar soluciones a este problema. Ayer el Parlamento de Canarias sacaba adelante el Decreto Ley de Vivienda. La nueva norma aprobada apuesta, entre otras medidas, por aumentar la disponibilidad de edificaciones inacabadas, construir viviendas protegidas o transformar locales en casas. A nivel estatal, esta misma semana, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, firmaba 44 acuerdos con 10 comunidades autónomas para la rehabilitación y construcción de vivienda asequible. Hablamos con Iván Auciello Esteves, es investigador en la Universidad Sergi París Université y fellow del think tank Future Policy Lab. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Bueno, el Gobierno prevé con este decreto la construcción de miles de casas, pero ¿esto es un objetivo a corto o a largo plazo? Pues a ver, la construcción, por el tiempo que demora en la propia construcción, es, si no a largo, al menos a medio plazo. A corto plazo no es que sea, no podemos definirlo como que sea la solución, por así decirlo. Claro, aquí en Canarias la oposición ha considerado el plan como un golpe de Estado a la planificación urbanística. Yo le planteo, ¿es incompatible construir más con hacerlo ordenadamente? No, a ver, yo creo que no es incompatible. Un tema de eso es como, bueno, en el decreto de Canarias he visto también que sustituía suelos que no estaban planificados para la construcción residencial, sino para servicios, los iban a cambiar para la construcción residencial. Esto es un arma de doble filo porque, bueno, por un lado está bien que se aumente la construcción. El tema es que, digamos, la planificación tiene que ir acorde a esa construcción, en el sentido de que, por ejemplo, un simple ejemplo, pues en nuevos sitios donde se construyan grandes planificaciones de vivienda, tiene que haber colegios o tiene que haber servicios públicos de sanidad. Entonces, tiene que ir todo acompañado. Claro, porque si no afecta en todo caso a la ordenación urbana, pero ¿se plantea agilizar también esa ordenación? Es decir, vale, de acuerdo, hay elementos dotacionales que cambian su función, pero a lo mejor se puede rápidamente cambiar la ordenación para que surjan otros, o no puede ser tan rápido. Yo entiendo que sí. No sé, claro, el problema será la coordinación entre ambas planificaciones. Yo creo que un poco estará ahí la clave. He visto que en el decreto toda la parte de la construcción sí que será de carácter de urgencia. Cabe preguntarse qué pasaría con los servicios. Claro, también a nivel estatal, Iván, se habla de viviendas vacías, pero ¿existe un censo sobre estos inmuebles? ¿Se sabe cuántos hay o es todo una estimación? No se sabe. La clave es un poco administrativamente el hecho de identificar una vivienda vacía es tal cual está la ley, es muy complicado. Está muy bien que se intente incentivar a que las viviendas vacías salgan al mercado, como por ejemplo una propuesta que hicimos desde el think tank en el último informe fue básicamente el IVA, hacerlo en vez de un IVA igual para todas las viviendas, que discrimine por usos de la vivienda. Entonces, el tema es, para identificar las viviendas vacías, que ahí está la clave administrativamente, creo que sería bueno que se definiese por el padrón. Es decir, si hay personas empadronadas en esa vivienda, no se considera vivienda vacía, pero si no hay personas en esa vivienda, pues sí que se considera vivienda vacía o de otros usos diferentes de la vivienda principal residencial. Hay una ley de vivienda estatal en vigor que establece el control de rentas en zonas tensionadas. ¿Cree que es una solución aceptable? ¿Ha funcionado en otras ocasiones? A ver, en este tema hay un gran debate, pero bueno, en el último experimento que se puede haber evaluado y que se ha evaluado en Cataluña funcionó, redujo los precios y no afectó no redujo la oferta. Entonces creo que es un buen método porque es barato administrativamente. Lo que también es verdad que es clave es poner excepciones. Es decir, si por ejemplo una persona ha renovado la vivienda, que esa vivienda no esté sujeta a ese control.
o la vivienda nueva no esté sujeta a ese control. De esta manera incentivar las nuevas viviendas a medida que se frenan un poco esta crecida de precios. Claro, quizá también hay que mirar cuáles son las motivaciones de los propietarios de viviendas vacías, si es que hay tanto, para no ponerlas en el mercado. ¿Cree que tiene la percepción, por ejemplo, de no estar protegido suficientemente frente a impagos, ocupaciones, destrozos, y eso sea lo que más le retenga? Hombre, yo creo que no. En general, al final, bueno, los caseros además sabemos que en media, en grandes líneas, son personas, digamos, de unos poderes adquisitivos mayores que los inquilinos, con lo cual, por un lado, en ese ámbito económico creo que no sería un problema, y en el ámbito legal tampoco. Yo creo que el tema de la ocupación, por ejemplo, que comentabas, bueno, destrozos, creo que no hay que hablar, no hay ningunos datos que den ninguna alarma de que ningunos pisos de alquiler se devuelvan destrozados, y tampoco el tema de la ocupación. Creo que es un debate muy largo y que no creo que, en mi opinión, no es el problema de la vivienda, desde luego. Pues Iván Auciello, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Buenos días. Hasta luego. Bueno, en Canarias hemos amanecido muy pendientes del tiempo, esperando la ansiada lluvia, como les podríamos decir, como les decíamos antes, mejor dicho, por esa dana que podría llegar y que hasta el momento no ha aparecido, aunque sí encontramos algunas incidencias por viento. Mire, por ejemplo, esa palmera que ha caído en Santa Cruz de Tenerife, causando daños en ese vehículo. También tenemos imágenes de La Gomera, donde el viento ha soplado con fuerza durante esta mañana, pero ya ven que tampoco parece que haya traído todavía lluvia en abundancia. Con esta imagen hacemos una pausa. Enseguida les damos todos los detalles de la previsión meteorológica. Vamos ahora hasta Venezuela, aquí en la crónica de Atlántico Noticias. Allí parece que el régimen de Maduro no confía en los resultados de unas elecciones libres. Solo así se explica la detención de prácticamente todo el equipo de campaña de la opositora María Corina Machado, la persona que más apoyos tenía entre la oposición y oportunamente inhabilitada por el régimen para acudir a las elecciones. La excusa del gobierno de Maduro es que el grupo que apoya a Machado preparaba actos violentos durante el proceso electoral. Nos lo cuenta Andrés Díaz Hernández desde Caracas. Y María Corina Machado desmintió las acusaciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab, donde acusaba a miembros de su equipo de participar en procesos de estabilización del país. Señaló que esto es una artimaña más por parte del gobierno de Nicolás Maduro para separarla de la ruta electoral. Insistió que estas judicializaciones no afectarán la ruta electoral que está planteada para el 28 de julio. Además, informó que ha tenido conversaciones de alto nivel con personas diplomáticas de la región para conversar sobre estas arbitrariedades que está realizando el gobierno de Nicolás Maduro. Además, informó que en los próximos días dará a conocer cuáles serán sus decisiones de cara al proceso electoral del 28 de julio. Es importante señalar también que todo esto está ocurriendo a solo un día de que inicie el proceso de postulaciones de candidatos que deseen participar en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, una fecha que fue fijada por el Consejo Nacional Electoral hace unas semanas. Pero si el régimen cree que con estas acciones me van a aislar y me van a dejar sola, ténganlo bien claro, nuestro equipo es Venezuela y todos los venezolanos están aquí. La situación en Cuba se torna insostenible tras una nueva jornada de apagones en su capital, Santiago, y otras ciudades. Continúa la escasez de alimentos mientras la población reclama un cambio urgente. Como te decía, si sabes que se va a ir a las 7, tienes que cocinar antes de las 7. Este es el día a día en Cuba, una nueva realidad con la que convivir para una población sumida en una larga crisis.
De por sí el santiaguero anda agitado siempre, pero ahora anda un poco más agitado. Quien se toma con humor esa agitación es Mauri Macías, residente en Cuba, que como Ariel Quindera reconocen que vamos a estar peor. ¿Y qué se trata de evitar? Que estemos peor. Y reclaman un cambio. El cambio tiene que venir. Porque lo necesitamos. Ya no hay ignorancia, existe internet, existe Facebook, existe un poco de medio que ya no estamos ignorantes, ya estamos claros. Mientras la realidad en las calles de Santiago de Cuba es esta: falta de suministro eléctrico, colas por ejemplo en esta tienda de pollos y protestas por toda la isla ante la escasez de alimentos. Bueno, y bien lo que ha ocurrido en México, en el paso fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso. Son docenas de migrantes agolpados en la puerta que separa ambos países, tratando de saltar la valla que en un momento dado cae. Habían colocado ropa en las púas del alambrado para pasar al otro lado, tras varios intentos en vano con la represión de la Guardia Nacional y con los ánimos cada vez más encendidos. Los migrantes lograron derribar la valla y pasar al otro lado. Bueno, vamos a ver cómo está la situación en Estados Unidos, cómo se está viendo este problema de la migración. Desde Atlanta nos atiende María Rosman. ¿Qué tal, María? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Ha variado en algo la presión migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México? No, suelen ser un poco ciclos, hay momentos en los que viene más gente, menos gente. Lo que sí es diferente hasta cierto punto ahora mismo es que como estamos en año político, pues tiene la atención de ambos candidatos a la presidencia, tanto del presidente actual como el expresidente Trump, de ir a la frontera, lo estamos viendo bastante. Y luego, por otra parte, tenemos la presión que está ejerciendo el gobernador de Texas, Abbott, que está pidiendo no solamente la ayuda de la Guardia Nacional en su estado, sino también de otros estados, como por ejemplo de aquí, de Georgia, y lo que está ocurriendo con una ley que se llama SB 4, que permitiría a la policía en Texas arrestar a personas que pasen de forma irregular la frontera y darles una pena, o sea, que puedan recibir una pena de cárcel, porque se consideraría con esta ley un delito menor, pero un delito. Y por otra parte, el gobierno federal poniendo pues obviamente trabas a esta ley de este estado para que no ocurra. Entonces hemos visto en estos días que un día la aprueban, al día siguiente la bloquean, al día siguiente la vuelven a aprobar, y entonces eso está creando pues un poco más de nerviosismo en la frontera y que la gente intente pasar, sobre todo antes de que esta ley, que ahora mismo está bloqueada, se vuelva a desbloquear. Sí, efectivamente ahora está bloqueada por los tribunales, ¿no? De apelación, exactamente. Pero esto ha sido como un juego de pelota, pasa del Tribunal Supremo, luego pasa a la Corte de Apelación, luego pasa a un tribunal menor que lo vuelve a llevar al Supremo. Entonces estamos viendo cómo se va a desarrollar. Al fin y al cabo, lo que dice el gobierno actual es que lo que necesitan es una reforma migratoria integral, comprensiva, en la que entre todo, y tiene que ser de ambos partidos, tanto republicanos como demócratas, los que se pongan de acuerdo para llevarla a cabo. Obviamente al partido en la oposición ahora mismo, que estamos en año de campaña, no le interesa, porque le interesa que esto siga siendo un problema que ellos resolverían si ganan las elecciones. Entonces vamos a ver que este año va a haber mucha tensión sobre la frontera, mucha tensión en inmigración, pero realmente creo que se va a resolver muy poco. Bueno, es uno de los caballos de batalla, de hecho, de los republicanos, de Donald Trump en concreto, que está, ahora también hay que decirlo, en otros problemas. Tiene que reunir 464 millones de dólares que le exige el juez por su caso de fraude, por su presunto caso de fraude. Se le considera responsable de inflar el valor de sus propiedades para engañar a prestamistas y aseguradoras. Y ahora son las aseguradoras las que no quieren, María, prestar el dinero. Bueno, ¿va a encontrar Donald Trump esos 464 millones de dólares que necesita? La política de Donald Trump en cuanto a lo que se refiere a tribunales es siempre tratar de aplazar todo, y eso es lo que está intentando, aplazar para no tener que pagar, buscar forma de conseguir el dinero, recaudar fondos. Ya hemos visto que no es ajeno a su campaña el utilizar esa recaudación de fondos de campaña para pagar sus propias deudas. Entonces no sabemos muy bien lo que va a hacer, pero también hay que tener en cuenta que su red social Truth Social podría darle también una buena cantidad de dinero si vende sus acciones. Así que es posible que consiga el dinero, está en ello. Ese es solamente uno de tantos juicios que tiene en su contra ahora mismo, pero le está yendo muy bien en las encuestas, así que es posible que lo volvamos a traer de presidente y entonces de alguna manera busque la forma también de o no pagar o pagar en sus propios términos, o autoindultarse, que lo puede hacer también, ¿no?
Exactamente. Bueno, ya siendo condenado es un poco diferente, pero aún así, si el plan hasta cierto punto o el interés de Trump para muchos es que ganando las elecciones pues se pueda indultar, autoindultar y no tener que enfrentar la ley por las cosas de las que se le están juzgando ahora mismo. Bueno, dice que las encuestas pintan bien para Donald Trump de cara a esas elecciones. Lo cierto es que él hace campaña, bueno, con todos los públicos, incluso con el público latino. Nos ha llamado mucho la atención esta campaña, que además lleva a cabo con mucho ritmo. Escuchen. Ay, por Dios, yo voy a votar por Donald Trump. La buena vida, por Trump, la economía. Bueno, ahí está. Desde luego ritmo no le falta, María, pero me llama la atención que Trump acuda al voto latino, que no sé si en algún momento se sentirá criticado constantemente por el expresidente, sobre todo por cuestiones que tienen que ver con las fronteras, ¿no? ¿Cómo es esto posible? Bueno, cada voto cuenta, obviamente, como bien sabes, uno de los juicios que él tiene en su contra es haber pedido los 11.000 que le faltaban aquí en el estado de Georgia. O sea, cada voto es importante. Ahora, tenemos dentro de lo que es la comunidad latina en Estados Unidos, por una parte tienes la comunidad latina indocumentada, que normalmente suele ser de la que suele hablar el partido más liberal, el Partido Demócrata, pero claro, no tienen derecho al voto. Y luego tienes la comunidad latina que sí tiene papeles, que vive en este país de forma legal y eso sí pueden votar. Esa comunidad latina en muchos casos, por ejemplo en el tema en estados importantes para las elecciones, como puede ser el estado de la Florida, estamos viendo que se compone sobre todo de personas, de inmigrantes que proceden de Venezuela o que proceden de Cuba. Si tienes en cuenta que son personas que han vivido en sus países la pobreza, la miseria que les ha traído el régimen económico comunista a sus países, entonces cuando llegan a Estados Unidos lo último que quieren es nada que les pueda sonar, que puede traer de vuelta pues lo que para ellas ha sido una pesadilla. Entonces intentan votar por el partido, normalmente el conservador republicano, que es el partido más capitalista. En este caso está representado por Trump, pues no. Bueno, por mucho que Trump después critique a las personas que llegan desde su país precisamente de origen. María, exacto, un placer como siempre, muchas gracias por atendernos. Como siempre, un placer estar con ustedes, gracias. Bueno, enseguida llegan nuestros compañeros de Ponte al Día. Pedro Machín, Wendy Fuentes, ¿qué tal? ¿Cómo va la mañana? Buenos días, Roberto. Pues bueno, con muchísima energía, Roberto, porque ya aunque afrontamos esa recta final de la semana ya con esa dana que está ahí a la vuelta de la esquina, nosotros vamos a continuar con un programa donde también hablaremos del tiempo, pero por supuesto vamos a hablarles de un proyecto social promovido por el Club Baloncesto Gran Canaria, donde busca precisamente en la práctica del baloncesto, en este caso, pues todos los beneficios para que sirva como terapia para los pacientes oncológicos. Un ejemplo más de la importancia del estado físico para afrontar patologías tan agresivas. Bueno, y nuestro espacio dedicado a la psicología, hoy vamos a hablar del amor. Bueno, en concreto de la ausencia de él, vamos a hablar de soltería y de miedo a enamorarse. Cada vez son más las personas que apuestan por estar sin pareja, se contabilizan unos 14 millones de personas en España. ¿Por qué? Y también nos preguntamos, ¿cuál es el verdadero miedo a enamorarse? Bueno, pues vamos a responder a todas esas cuestiones. Bueno, y además también vamos a brindar espacio a la salud. En este caso vamos a hablarle de la cefalea en racimos, hoy en su Día Mundial. Se trata de dolores de cabeza que pueden llegar a durar entre 15 minutos y hasta 3 horas. En muchos casos puede llegar a ser incapacitante. Conoceremos los síntomas y también abordaremos con un paciente cómo es su día a día. Y hemos salido a la calle para llevar a cabo un experimento científico, social. Queremos saber si ustedes pueden diferenciar el sabor del agua embotellada del agua del grifo. ¿Realmente saludable ese agua del grifo? Bueno, se puede beber, lo hemos analizado y vamos a ver los resultados aquí en Ponte al Día. Y muchísimos más asuntos los veremos, como siempre, a las 2 en punto aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Antes del tiempo en Canarias, miren lo que ha pasado en Bolivia, porque las imágenes son impresionantes. Esto es La Paz, donde varios ríos se han desbordado, ocasionando el caos en la ciudad. Prácticamente ha entrado el río en las calles de la ciudad, arrastrando vehículos, también evidentemente ciudadanos que encontraban a su paso. La crecida se produjo además de forma repentina. Varios coches se vieron afectados, como pueden ver. Bueno, tremendo, ¿eh? Esa fuerza del río desbordado. Bueno, aquí pendientes del tiempo también, el viento sigue soplando en el archipiélago, está batiendo récord en La Gomera, donde se han registrado rachas de 96 kilómetros por hora
en la capital. Vamos en directo hasta allí. Mónica Darias, ¿qué tal? ¿Sigue soplando el viento con fuerza? Buenos días, Roberto. Aunque no lo parezca, la intensidad del viento ha bajado mucho en estas últimas horas. La última racha registrada, 52 kilómetros por hora, en contraposición a esos 96 kilómetros por hora que se registraban esta pasada noche y que han convertido a la capital de la isla en el lugar del archipiélago donde con mayor viento estas últimas 24 horas dentro de ese aviso amarillo por viento. Sí tenemos que decir cómo está el tiempo ahora. En medianías, nubes que han descargado ligera lluvia, tanto por encima de los 400 metros de altitud como también en el casco esta mañana. Una ligera lluvia, como digo. Y en la imagen, en la bahía de San Sebastián, donde sí se nota el viento un poco, en esa alta mar se mantiene aviso amarillo por fenómenos costeros, por lo tanto precaución también en las carreteras, porque las incidencias que se han producido han sido muy leves, no van más allá de piedras en la calzada o alguna que otra rama. Gracias, Mónica. Bueno, pues ahí está esa situación de viento que parece que amaina, pero en realidad lo que nosotros estamos esperando es la lluvia que va a llegar en prácticamente todas las islas. Emilia, además con fuerza, pero hasta esta tarde-noche no, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Sí, estamos esperando esa lluvia, pero sobre todo nos gustaría que esa lluvia fuera como la que va a caer durante estas próximas horas, porque es una lluvia de antes de la dana, es lo que antecede a esa dana y va a ser bastante más tranquila o bastante más predecible que lo que luego traiga esa dana, que como saben es un sistema inestable y errático, ya lo dijimos ayer. Venga, vamos a empezar con la imagen de satélites. Ahí tenemos una primera baja relativa que se alimenta de un flujo de aire frío en altura y este círculo que se está formando aquí en este entorno de la imagen de satélite en sentido contrario a las agujas del reloj es lo que va a ser o lo que ya está haciendo la dana, la depresión aislada en niveles altos de la atmósfera. Es un sistema muy inestable que trae chubascos muy importantes, intensos en poco espacio del tiempo, y por eso digo que lo que antecede es lo que estamos teniendo ahora, porque en la otra imagen vemos como la nubosidad de tipo bajo de largo recorrido marítimo, que es esta que tenemos aquí, se ha ido acercando hacia las islas y está dejando precipitaciones débiles e intermitentes. Nos gustaría que todo fuera así durante el fin de semana, pero ya les adelanto que eso no va a ser así, porque la dana genera cumulonimbos, que son nubes de tormenta y pueden descargar precipitaciones bastante más intensas. Lo que no sabemos es dónde, porque puede caer tanto en el mar como en tierra, pero sí es verdad que vamos a estar todo el archipiélago bajo ese sistema que, como digo, es errático, con intervalos nubosos, sobre todo también generándose hasta ahora en el sureste de la isla de Tenerife, intervalos nubosos recorriendo Fuerteventura y Lanzarote. De momento poco importante y con rachas de viento, como ha dicho Mónica, de hasta 96 kilómetros por hora, por ejemplo en San Sebastián de la Gomera, 84 en Arure, más de 70 en La Aldea, en Gran Canaria, o entre 60 y 70 en el área metropolitana de Tenerife. Vamos a ver cuál es el recorrido que va a hacer esa dana. Ahí la tienen, miren. Es esta franja verde que vemos en la imagen y que poco a poco se va a ir desplazando hasta centrarse en el archipiélago. Estamos hablando de temperaturas aquí a unos 3.000 metros de altitud de entre -4 y -2 grados bajo cero. Es decir, a 3.000 metros tendremos esa temperatura bajo cero. Es por eso por lo que también hay probabilidad, junto con la humedad que se ha disparado en las últimas horas, de que puedan ser precipitaciones en forma de nieve en las cotas más altas. Vámonos primero con el viento, porque las rachas de viento es verdad que tienden a amainar, pero ojo, no hay que olvidar que con las tormentas también viene asociado un viento, una racha de viento que puede llegar a sorprendernos. Mira, durante la jornada de viernes vemos cómo esas rachas de viento van desapareciendo. Aún hoy va a ser viento, pero durante la jornada del viernes va desapareciendo y se confinan básicamente a La Palma o a la Isla del Hierro. Pero ya luego el sábado, y probablemente asociado también a esas tormentas, van creciendo algunas rachas más intensas, sobre todo en cumbres de La Palma y de la isla de Tenerife. Tienden a amainar de cara al domingo y eso se corresponde con el giro de la dana. Es como si cogiéramos el centro de la dana y lo colocáramos en el centro de las islas. En cuanto a precipitaciones, hoy hemos cambiado el modelo, lo vamos a hacer horario. ¿Por qué? Porque cada hora esto es lo que va a caer en principio, según el modelo, en cada isla. No es precipitación acumulada, pero fíjense cómo va a salir un punto verde mañana por la tarde, ahí lo tienen en el centro de Tenerife. Eso es indicativo de esta leyenda que tienen aquí, de nieve en las cumbres de Tenerife. En total la cota está calculada a partir de mañana por la tarde entre unos
1.700, 1.800 metros y se mantendrá el sábado. La mayor parte de la inestabilidad será entre mañana y el domingo por la mañana. Y estas gotitas que ven aquí son las probables precipitaciones, los probables chubascos que van a caer cada hora desde hoy hasta el domingo en las islas. Como ven, hay manchas azules, pero también podrían pasar, en lugar de dar de pleno en la isla, pasar entre ellas y quedarnos nosotros pues con un cielo bastante despejado, porque los chubascos tienen esa característica. Lo vamos a ver en el mapa de previsión porque los hemos colocado. Tienen la característica de, por ejemplo, amanecer con cielos despejados, de un momento a otro cubrirse y descargar precipitaciones. De momento los hemos puesto en todas las islas porque la probabilidad marca, los modelos de previsión y la probabilidad marca que va a llover en prácticamente todas las islas con mayor intensidad, pues en el norte de Tenerife o de Gran Canaria y también en la isla de Lanzarote. Claro, asociado también a este aire frío en altura y un descenso térmico, las temperaturas mañana van a bajar ligeramente. El viento es verdad que se calma, probabilidad de tormentas también hemos significado al norte de las islas. El viento va a soplar del noroeste, en general moderado, pero es verdad que cuando pasa una tormenta antes y después, esas rachas pueden ser más intensas. Y una situación marítima un poco inestable, sobre todo en las costas del norte, con mar gruesa en el norte y marejada en las costas del sur. Como digo, lo más previsible va a pasar, Roberto, esta noche, y ya a partir de mañana a las 6 de la mañana, mañana por la mañana, pues los efectos de esa dana y sus posibles consecuencias pues ya van a ser más difíciles de predecir, porque esas nubes activas, esa convección, esa mezcla de aire frío en altura con la de aire cálido, esa interacción nos puede caer tanto en la puerta de tu casa y de la mía como en la puerta del vecino. Exactamente. Bueno, al final ha tenido que llegar la primavera para que tengamos algo de invierno. Este tiempo está loco. Hasta el tiempo lo altera la primavera. Gracias, Emilia. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, nos vamos mirando a La Gomera, mirando al tiempo, porque allí lo que han sentido hasta este momento es el viento que ha soplado con fuerzas, con rachas que casi han llegado a los 100 kilómetros por hora. Ahora la situación es mucho mejor, sigue soplando el viento, pero no con tanta fuerza y dejando esos cielos despejados. Es probable, como nos ha contado Emilia, que ese cielo hasta ahora prácticamente despejado cambie a partir de esta tarde en esta y las demás islas del archipiélago. Prepárense por si llega por fin la tan ansiada lluvia. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!